Les doy la bienvenida a este nuevo webinar organizado por nuestra querida Comisión de Compensaciones y Beneficios de ADRA, con la cual tengo el placer de coordinar junto a Carolina Preskifilipo. Quien les habla es Muriel, no es Carolina, ya se habrán dado cuenta. Bueno, nada, en este tercer webinar que llevamos adelante, y les damos la bienvenida, vamos a tratar de el tema compensaciones e impacto en el bienestar y los programas de bienestar que están siendo desarrollados hoy por las organizaciones y cuáles son las estrategias que llevan adelante estas para poder lograr que los empleados, las empleadas se encuentren mejor y se encuentren motivados en estos momentos tan difíciles para todos que estamos atravesando en esta pandemia. Entonces, conocer esos programas y esos detalles nos van a llevar a pensar en estrategias que seguramente resultarán positivas para poder implementar con suerte en nuestras propias organizaciones. Para eso, como les decía, nos acompañan las consultoras Mercer, Marsh y Willis Tower Watson. En el caso de Mercer, digo bien, va a estar hablando y contándonos. Perdón, se cortó de nuevo, me parece. Sí. Sí, se corta, ahora sí. Perdón. Clara Estebarena estaba presentándola. Clara es actuaria en Economía de la Universidad de Buenos Aires. Se desempeña en Mercer, liderando, teniendo a su cargo la atención de empresas y clientes multinacionales en relación a la valoración de planes de beneficios para activos y pensionados. Lidera un equipo de trabajo asegurando el cumplimiento de metas de crecimiento de ingresos con el propósito final de impactar positivamente en las personas en términos de bienestar financiero. Bueno, Clara, ahora sí, entiendo que me están escuchando, te doy la palabra y bueno, adelante, gracias. Gracias. Ahí me parece que se escucha. Estoy intentando compartir. Me dicen cuándo se ve la presentación. Sí, dale. Ahí están. A ver, Oh, todavía no. perfecto. Está compartiendo, ahora sí. Ahora se ve, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y por la presentación. Y hoy les quiero hablar sobre lo que nos han contado también ustedes, un poco sobre los desafíos que tienen en el 2021, ¿no? Y la principal preocupación, en este momento, mi principal preocupación es que esto avance. ¿Ahí estamos? ¿Avanzó? Sí, Bien, gracias. sí. Entonces, la principal preocupación sí es la productividad para este 2021, ¿no? Y el 87% de los ejecutivos nos dicen que están preocupados por esta productividad con el trabajo virtual. Y aunque casi la mitad está convencido de que su fuerza laboral puede adaptarse a este nuevo mundo de trabajo, también hay que adaptarse a esta realidad y buscar eficiencias, ¿no? Y en Mercer, la verdad que estamos convencidos que para que los empleados cuenten con la energía necesaria para transitar y prosperar junto con nuestras empresas para el 2021, es necesario que se sientan bien, en equilibrio, contenidos. La verdad que es estar en bienestar, ¿no? Y lograr que ese equilibrio también para poder lograr ese equilibrio también tenemos un pilar esencial que es una sana gestión de la flexibilidad. Así que yo hoy les voy a hablar del bienestar y de la flexibilidad. Entonces, permítanme primero empezar a hablar sobre bienestar. Y la verdad que más allá de que en mi presentación hablaba de que me especializo en todo lo que es bienestar financiero, la verdad que para nosotros en Mercer es importante trabajar el bienestar en forma íntegra, ¿no? Porque la verdad que el empleado es uno solo. No es solamente su físico, sus finanzas, el ser social o mismo sus emociones. Entonces, realmente para generar un impacto duradero
y un comportamiento que después pueda traducirse en los empleados en una mayor capacidad también para atraer a nuevos talentos y para generar niveles de productividad y de compromiso, creemos que lo que hay que hacer es trabajar en adquirir, en que nuestros empleados adquieran hábitos saludables de estas 4 dimensiones, ¿no? Y la verdad que cuando hablamos del bienestar físico, generalmente es el más desarrollado y el más comprendido dentro del término bienestar, porque sabemos que si nuestros empleados están bien físicamente, van a poder trabajar mejor. Ahora, el bienestar emocional, lo que nos ha pasado en la pandemia es que ha cobrado otro tipo de importancia debido al aislamiento, ¿no? Y vemos cómo las empresas trabajan con sus equipos de liderazgo para lograr un bienestar personal, pero también para apoyar a sus equipos, ¿no? Porque estos líderes tienen que apoyar a sus equipos. Y las empresas cada vez más nos piden también cuidados especiales en términos emocionales cuando tienen que plantear momentos difíciles de desvinculaciones, ¿no? ¿Me están escuchando bien? Porque ahí me salió algo de problemas técnicos. Ustedes me avisan, por favor, por audio. Claro. Bien, entonces les decía, digo, lo que nos están planteando muchas empresas de ustedes es cómo cuidar el aspecto emocional al momento de tomar estas decisiones difíciles de reestructuraciones, ¿no? Porque ya lo que es un outplacement tradicional no es suficiente y necesitamos que impacte de forma positiva en el compromiso de los empleados que se quedan, que se sientan emocionalmente también cuidados aquellos que se quedan, porque si nuestros empleados están bien emocionalmente, también van a poder trabajar mejor. Y cuando hablamos del bienestar social, también es otro de los bienestares que se ha despertado junto con esta pandemia, ¿no? Porque nos referimos a poder disfrutar de las relaciones de familia y amigos, pero también de la relación con los trabajadores. El trabajo remoto, la verdad que tiene muchos beneficios, pero también puede plantear grandes desafíos de conexión social y oportunidades de colaboración que se ven complicadas con este aislamiento, ¿no? Y nuevamente el desafío es del liderazgo y de recursos humanos, de todos nosotros, en crear una nueva cultura de trabajo colaborativa y mantener ese vínculo, porque si estamos bien conectados, también vamos a poder trabajar mejor. Pero sí, por último, para mí, no menos importante, ya no me canso de hablar del tema del bienestar financiero y la verdad que a priori puede resultar un poco raro esta combinación de palabras, ¿no? Bienestar con lo que es financiero. Y los desafíos que nos plantea la economía de hoy, en este aspecto se vuelve clave el tema de las finanzas, poder equilibrar tanto los ingresos como los gastos. Y esto lo que significa es poder gestionar las finanzas personales, ¿no? Sin que esto genere estrés poder pensar en los temas financieros. Y aquí las empresas, la verdad que lo que escuchamos es que trabajan alternativas bastante variadas, las que fueran las charlas originales siempre se vuelven virtuales o mismo por cápsulas en videos. También trabajamos con aplicaciones para crear estos hábitos saludables en términos de finanzas, pero lo que es esencial para nosotros nuevamente es el autoconocimiento y de poder identificar hábitos que tengamos que trabajar. ¿Cuáles son esos hábitos saludables y qué hábitos no saludables en términos de finanzas tienen nuestros empleados y que tenemos que estar trabajando para que les genere menos estrés y que puedan trabajar mejor? Porque al final del día, el bienestar financiero es importante porque si tenemos nuestras finanzas controladas, vamos a poder estar más tiempo enfocados en nuestro trabajo. Y entonces, toda esta creación de hábitos saludables, porque bienestar es eso, es creación de hábitos saludables, debe ser trabajado y entendido en esta nueva realidad y lo que implica la flexibilidad, ¿no? Y acá tenemos un journey de cómo fue cambiando quizás esa primera flexibilidad al principio de la pandemia. Y la verdad que la pandemia lo que nos hizo es obligarnos a ser flexibles. Pero para entender si la flexibilidad es posible en nuestras empresas, lo importante que les dejo son 2 preguntas. Primero es el nivel de flexibilidad
deseable que tienen para sus empresas, y para ello hay que entender las actitudes, las preferencias de los líderes y de los empleados. Y la segunda es qué nivel de flexibilidad es sostenible en sus empresas. Y para eso hay que evaluar la necesidad de cambios de políticas, necesidad y posibilidad, ¿no? De cambios de políticas, de programas y de infraestructura. La evidencia lo que nos muestra son algunos resultados un poco mixtos, ¿no? Y que se contraponen. Por un lado, hay 70% de líderes que dicen que el desempeño es el mismo o mejor cuando se trabaja desde casa. Hay un 25% más de reuniones periódicas, aunque no quizás sabemos al final del día si son más fructíferas o no, pero sí hay más reuniones. Hay un 8% menos de tiempo de concentración. Y también hay un 15% más de duración de los días de trabajo de los empleados. Así que no sé si somos más productivos, pero sí pareciera que estamos trabajando más y debemos entender si esto se traduce o no en una mayor productividad. Hay muchos mitos comunes en todo lo que es el trabajo flexible, ¿no? Y que pueden estar actuando como barreras para poder lograr una implementación justa y equitativa de lo que es un programa de flexibilidad. Por eso es que también lo que los invito siempre es a tomar decisiones basadas en datos y no solamente en mitos. Porque aún hoy lo que nos termina pasando es que la flexibilidad sigue siendo vista desde el punto de vista del lugar donde trabajamos o el horario en el que se hace el trabajo. Y la verdad que para nosotros la flexibilidad es mucho más. La flexibilidad viene en diferentes envases y para diferentes perfiles. Lo importante es cuál es el nivel de flexibilidad que funciona y va a funcionar en cada uno del negocio de ustedes, ¿no? Y cómo esas personas que trabajan pueden estar bien, tienen ese bienestar, pueden ser personas sanas en términos de gestionar esta flexibilidad y así poder lograr los objetivos propios, pero también los objetivos del negocio. Y para eso, permítanme explicarles un enfoque que tenemos en Mercer para evaluar la flexibilidad de los trabajos. Entrega Hola, ese Clara. trabajo. ¿Qué implica? Sí. Bien, no. Se te había perdido por un momento, incluso la presentación. Está, recuperado. Bien. Me llegaron a escuchar las 5 dimensiones, si no las vuelvo a repetir. O sea, lo que buscamos en realidad es no solamente trabajar en la dimensión de dónde se puede hacer el trabajo o cuándo se puede hacer el trabajo cuando trabajamos en flexibilidad, sino que los invito a pensar en cómo se entrega el trabajo, qué implica hacer ese trabajo y quién hace ese trabajo para poder determinar realmente los grados de flexibilidad. Esto en Mercer nosotros lo llamamos Flexi Readiness, y lo que nos permite es diagnosticar la capacidad y el grado de preparación que la compañía tiene para la adaptación a estos nuevos acuerdos de flexibilidad, que va más allá del teletrabajo, ¿sí? ¿Cuáles son los nuevos acuerdos de flexibilidad? Y es eso lo que los invito a trabajar. Y para trabajarlo, lo que los invito es a poder entender a los líderes y también a los colaboradores y prepararse para una cultura de cambio y una gestión de cambio hacia esa nueva flexibilidad que nos funciona absolutamente todo. Y bajo este análisis, luego lo que hacemos, y lo que les sugiero también hacer, es medir los impactos económicos de vuelta basados en datos, ¿no? Medir y traducir en datos ese impacto económico para poder realmente presentar un caso de negocio que al final del día es parte de nuestro negocio. Y luego sí pasar a revisiones formales y recomendaciones sobre cambios de políticas, procesos de recursos humanos y así asegurar la incorporación de esa flexibilidad que tanto estamos pregonando. La verdad que tenemos una oportunidad clara de generar cambios, de generar confianza a través de una respuesta que sea empática,
de poder enfatizar en el uso de herramientas digitales y conectar con el colaborador y experimentar también en nuevas formas de trabajo flexible, que sabemos que lo legal también a veces nos va encasillando, pero también es cómo encontrar ese trade-off entre lo que necesita la empresa y lo que también el empleado le resuelve para que juntos construyamos. Y el cuarto punto que para mí es importante de temas que esta virtualidad nos va a traer como oportunidad, es que podemos ayudar a los líderes a entender y a poder administrar de vuelta basados en datos en cómo poder gestionar su administración en términos de resultados y basta del presentismo, ¿no? La verdad que no, los invito a no desperdiciar esta oportunidad, sino de trabajarla en forma estructurada, objetiva y también empática, porque realmente somos convencidos que cuando las personas prosperan, los negocios también prosperan. Por eso es que los invito a trabajar en el bienestar y en la flexibilidad. Y ahora sí lo voy a dejar, nos queda poco tiempo, a Agustín de Estrada, que trabaja en Mercer Marsh Beneficios y nos va a estar contando sobre los programas de bienestar y de beneficios que están en este mercado post-COVID. Agus, ¿nos escuchás? Sí, perfecto. Muchas gracias, Clara. Buenas tardes a todos. Gracias por estar acá presentes. Yo voy a ir directamente ya al programa de bienestar como un programa para trabajar en las empresas. Entonces, repasando un poco lo que comentaba recién Clara, lo vemos en tres pilares, fundamentalmente al tema del bienestar y los beneficios, que puede ser el físico. Y dentro del físico encontramos desde el seguimiento de, más allá de la cobertura médica, que obviamente en Argentina poseemos planes médicos muy generosos y muy amplios, pero siempre decimos que tener una buena cobertura no implica necesariamente garantizar la salud de los empleados. Estamos cubiertos, pero tenemos que trabajar en la prevención, en el manejo de las enfermedades crónicas, en las charlas de prevención, en concientizar a la población. Por otro lado está el tema emocional, que con la pandemia pasó a ser relevante. Más allá de la pandemia, el tema de la salud mental nos afectó un poco a todos. Tenemos que trabajar sobre eso, el manejo del estrés, el coaching emocional. Hay prácticas de beneficios que relacionadas a mindfulness o a yoga. Y como mencionó Clara, el tercer pilar sería el financiero. Y los beneficios asociados serían los seguros complementarios a salud, los préstamos que podemos garantizar a los empleados y el plan de retiro. Entonces, cuando hablamos del programa de bienestar, nosotros en Mercer tenemos una encuesta global que se llama Hero, en donde se analiza en profundidad específicamente temas relacionados al programa de bienestar. Y acá lo que les quería mostrar es el gap que existe con un país más desarrollado en este tema como Estados Unidos. Mientras que en Argentina el 35% tiene incluido el programa de bienestar dentro de la estrategia de la empresa, en Estados Unidos el 53% ya lo considera parte de la estrategia corporativa. Entonces, cuando hablamos de un programa de bienestar, deberíamos tener en cuenta distintos pilares que tienen que ver con la estrategia que implementamos, la cultura de nuestra organización, si promueve la cultura saludable, qué programas tenemos incluidos dentro del programa de bienestar, si dichos programas están integrados entre sí, qué estrategias tenemos para que los colaboradores participan y se sostengan el tiempo en los programas, que no sea algo esporádico, y por último, qué tipo de medición o evaluación podemos hacer de nuestros programas, qué indicadores utilizamos, como dijo Clara, para poder tomar decisiones basadas en datos. Siguiente, Clara. Entonces vamos ahora a lo que nos dio las encuestas de beneficios relacionadas al bienestar. Y acá vamos a ver dos puntos. Como ven, los números a la izquierda tienen que ver con la prevalencia pre-pandemia y a la derecha post-pandemia. Entonces, si nos reflejamos en los beneficios que tienen que ver con la salud y bienestar, vemos que hay una tendencia creciente a todo lo que tiene que ver con la salud mental de los colaboradores. Entonces vemos que hay un incremento en prácticas como yoga o mindfulness, que obviamente brindadas en forma online por el tema del teletrabajo. También hay una mayor preponderancia a tener programas de asistencia al empleado, que es EAP,
generalmente tienen asociados temas de psicología, financieros y legales incluidos, y es para salir del paso en forma telefónica. Y por otro lado, el tema de salud mental. En Argentina tenemos planes médicos que tienen cobertura en psicología. A veces los reintegros son bajos, a veces las cartillas son acotadas y solemos preferir ir a a tener mayor necesidad de una consulta psicológica. Con lo cual existen proveedores que hoy en día brindan psicología online como un complemento a nuestra cobertura del plan médico. Por otro lado, el tema de la flexibilidad, habló Clara recién bastante del tema de la flexibilidad. Solo quería hacer mención que en momentos ahora de que estamos en teletrabajo, quizás los temas de flexibilidad que más crecieron tienen que ver con trámites personales, debido al confinamiento en la pandemia, estar encerrados en nuestra casa para poder salir a hacer trámites, y el cuidado de adultos mayores. Todos aquellos que tenemos algún familiar a cargo o padres con algún tipo de necesidad de cuidado, requiere mayor tiempo y están la mayoría de ellos sin posibilidad de hacer trámites. Siguiente, Clara. Por otro lado, vemos los beneficios relacionados a educación y entretenimiento. El año pasado estuvimos mucho tiempo aislados, entonces aparecieron nuevos beneficios como fue la asistencia educativa a hijos de empleados a través de distintas plataformas y cursos recreativos por el grupo familiar. Y en otros beneficios vemos también creciente el tema del asesoramiento impositivo y convenio con empresas de delivery como algo distinto que tiene que ver con esto de estar en nuestras casas, ¿no? Por otro lado, lo que antes llamábamos herramientas de trabajo, hoy en día, al estar trabajando desde nuestro hogar, es necesario que las empresas provean elementos para poder seguir, que los colaboradores puedan seguir trabajando desde su casa. Entonces vemos que la encuesta nos dio que el 93% provee laptop, el 50% ya provee auriculares, 44% sillas ergonómicas. También se incluyó un kit de higiene, parece incipiente, pero va creciendo, y el pago de gasto de Internet es un tema a relevar también. Clara, siguiente. Y por último, antes de dejarle la palabra a Marcela, en nuestra encuesta regional, que consta de más o menos de 600 participantes, preguntamos cuál es la iniciativa que están considerando las empresas para implementar en los próximos 6 meses. Y se destacan entre ellas el 53% la preocupación de los colaboradores en el nuevo contexto. Luego Marcela creo que va a hablar sobre el tema de cuáles son las necesidades de los empleados puntualmente. Diseñar beneficios que tengan que ver con el trabajo remoto, recién mencioné algunas prevalencias, el fortalecimiento del programa de salud mental y por otro lado se destaca también que hablamos mejorar los programas que tienen que ver con la salud mental de los empleados. Le dejo la palabra a Norberto ahora. Sí, muchas gracias Clara, muchas gracias Agustín, muy interesante la información brindada por ambos. Quiero aclararles a todos los participantes que las preguntas que tengan, las inquietudes que hayan surgido, va a haber un espacio hacia el final, una vez que tanto Marcela como Norberto hagan su exposición. Bueno, presento a Marcela. Marcela Angeli es abogada, forma parte de la firma Willis Towers Watson, donde se desempeña como directora de la División de Gestión de Talentos y Compensaciones para los países de habla hispana. Marcela, su principal área de conocimientos es en el campo, como decía recién, de gestión de recursos humanos, y ha tratado un importante número de proyectos para numerosas empresas líderes en temas tales como encuestas de clima, sistemas de evaluación de puestos, administración de remuneraciones y otros. Marcela y Norberto nos van a estar hablando, como adelantaba recién Agustín, nos va a estar hablando sobre el impacto
de estos beneficios, del impacto de bienestar en compensaciones, siguiendo con esta charla, y va a estar mencionando cuáles son los beneficios más valorados para los empleados, por los empleados, mejor dicho, cuáles son los beneficios que han quedado stand-by, ¿no? Pre y post pandemia, y cuáles son las claves para establecer un programa de beneficios y de bienestar robusto, ¿sí? A través de un caso de estudio. Se me pasó la presentación de Agustín, no quiero que me pase lo mismo con Norberto. En el caso de Norberto también se desempeña en la firma Willis Tagore Watson, y Norberto es director, ¿sí? Asociado de beneficios, por lo que tenga que ver con el tema de beneficios, y se desarrolla en el mercado de salud hace más de 10 años, habiendo trabajado para prepagas de renombre y desarrollado tareas de consultoría de beneficios de salud en Willis Tagore Watson durante los últimos 4 años de trabajo. Actualmente entonces lidera el equipo de salud y se encargan de brindar asesoramiento a los departamentos de recursos humanos acerca de diseñar estrategias para optimizar los beneficios implementados. Bueno, los dejo ahora entonces con Marcela y con Norberto. Adelante. Gracias, Cristian. La presentación se está viendo y ¿se me escucha bien? Sí, Marcela. Okay. Gracias. Bueno, y muchas gracias también a ADRA por invitarnos a participar de esta actividad. Lo que sí, ahora veo que tengo problemas para pasar de página. Entonces voy a compartir de vuelta, a ver qué pasa. Dale. ¿Estoy compartiendo ahí? Sí. Ahí va. Bueno, la primer parte de la presentación, como bien decías vos, Cristian, y también lo mencionaba Agustín, la intención era hacer un repaso de cuáles eran los beneficios más valorados por parte de los empleados pre-pandemia, cuando prácticamente podíamos decir que el 90% de los empleados de nuestras organizaciones trabajaban de manera presencial. Todos los beneficios que teníamos desarrollados apuntaban entonces a cubrir todas las necesidades que nuestros empleados tenían desde esta manera de trabajo presencial. Entonces, acá vemos los primeros 7 beneficios más valorados por parte de los empleados, donde claramente en los últimos años había pasado a ocupar el primer lugar, que esto fue llamativo. El primer beneficio más valorado por los empleados era el almuerzo, cuando históricamente el primer beneficio más valorado siempre era el plan médico. Este cambio nosotros lo entendimos o lo adjudicamos a que quizás el beneficio del almuerzo implica hoy entre 300, 400 o 500 pesos por día de costo de nuestro almuerzo, que cuando trabajábamos presencialmente era una ayuda importante para subsidiar ese almuerzo y quizá esto impactado porque quizás los incrementos salariales durante determinados años no iban acompañando al 100% la inflación de los almuerzos, ¿no? Entonces, por eso entendemos que pasó a ser el beneficio más valorado en los últimos años pre-pandemia. Y después otro punto para destacar de esto de los beneficios más valorados es que estamos viendo 7 de los beneficios, los 7 más importantes de los beneficios valorados, y de estos 7, justamente 5 tenían que ver con la flexibilidad laboral, ¿no? Y esto que mencionaba tanto Clara al inicio, ¿no? Esto de flexibilizar, en todo caso, nuestra jornada laboral. Entonces podíamos ver que encontrábamos el horario flexible en el tercer lugar, el teletrabajo o el home office en el cuarto lugar, los viernes cortos, las vacaciones adicionales, el día del cumpleaños. Y por un lado estamos viendo los más valorados, que también diría
todos estos beneficios fueron cobrando importancia y prevalencia por la cantidad de empresas que lo fueron implementando en los últimos 5/8 años. Obviamente con el cambio de escenario y de tener que pasar a trabajar en forma remota a partir del 17, 15, 10 de marzo del año pasado, aquí la valorización por parte de los empleados cambia. Creo que acompaña mucho también el hecho de esto de tener que trabajar remoto, situación nueva para muchos de nosotros. Quizá algunos estábamos acostumbrados a hacer un teletrabajo de un día a la semana, dos veces en el mes, pero bueno, empezamos a valorar mucho algunas cosas que empiezan a aparecer y que las empresas empiezan a otorgar como consecuencia de pasar a este trabajo remoto, como puede ser, y recién mencionaba Agustín, ¿no? La silla ergonómica, todo lo que tiene que ver con el pago del servicio de Internet o un subsidio de una parte del servicio de Internet. También los empleados siguen valorando mucho el tema del horario flexible, aún en este modelo de remoto. Y por ahí en este punto también destacar en este proceso de trabajo remoto, en algún momento del año pasado encontrábamos de parte de las empresas analizar algunos sistemas, algunos programas, algunas formas de la desconexión virtual, ¿no? Porque más allá de que en algún momento como empleados valorábamos muchísimo la posibilidad de trabajar algunos días desde casa, el hacerlo en forma permanente y cumpliendo los distintos roles que tuvimos que cumplir de mamá, papá, maestro, maestra, durante todo este periodo, ¿no? O por lo menos los primeros 8 meses del año pasado, nos requería quizá organizarnos de manera distinta y que las empresas implementaran algún tipo de solución de desconexión virtual fue muy bien visto y muy necesario por parte de los empleados, ¿no? Entonces, estos son como las prevalencias, las expectativas que tienen nuestros empleados hoy respecto a los beneficios. También lo que queríamos recordar es qué pasó en términos de los beneficios durante este último año, ¿no? de pandemia. Algunos puntos ya los remarcaron Clara y Agustín, pero lo que nosotros vimos por parte de las empresas es que al inicio, respecto a los beneficios, todo el foco estuvo puesto en obviamente en adaptar el negocio a trabajar de manera remota y acompañando con esto todo lo que tiene que ver con preservar la seguridad y la salud de los empleados. Luego, y yo diría esta primera flechita que ponemos en la ruta, creo que nos llevó los primeros 2/3 meses en todas las organizaciones. Luego pasamos a una etapa respecto a los beneficios que la podríamos sintetizar en readaptar y reconvertir de manera rápida aquellos beneficios que se pudieron, ¿no? hacer. Y entonces, en este sentido, por ejemplo, me viene a la cabeza el ejemplo de yoga, ¿no? Teníamos antes, cuando trabajábamos presencialmente, y como dije antes, todos los beneficios pensados en esa manera de trabajo, la profesora de yoga que venía y nos daba una clase de 15 minutos o 10 minutos en nuestras oficinas, ¿no? En los primeros meses del año pasado también la profesora de yoga o el instituto a través de lo cual nosotros la compañía lo contrataba, readaptó el beneficio, el servicio, empezó a la profesora a dar las clases por Zoom y por lo tanto se restableció el beneficio, ¿no? Y algunos otros beneficios, como puede ser la cobertura médica o como el seguro de vida, que no tenían que hacer, no se tenían que hacer cambios, ¿no?
Después lo que tenemos hoy, la mirada es de que existen algunos beneficios que están como en stand-by, ¿no? Y acá digo stand-by y enseguida me parece importante destacar que en todo este tiempo no hemos visto por parte de las empresas la intención de eliminar beneficios, no se eliminaron los beneficios. Sí pasó esto, pasó que algunos se tuvieron que readaptar, que algunos quedaron stand-by o suspendidos hasta tanto los readaptemos o hasta tanto volvamos a la nueva normalidad. Y pensando en algunos beneficios de stand-by, digo, bueno, está el auto, donde por ahí encontramos algunas empresas que al inicio, por ejemplo, tomaron la decisión de el auto de compañía que le daba a mis ejecutivos, obviamente continúa el beneficio, pero algunas tomaron la decisión de, durante el año pasado, no hacer ningún recambio de las unidades. O durante los primeros meses tomaron la decisión de no pagar ningún gasto correspondiente al auto, ¿no? Otro beneficio que podríamos decir está ahí en el stand-by tiene que ver con, por ejemplo, el almuerzo. Es decir, el almuerzo siguió como tal en todas aquellas organizaciones donde el mismo se otorgaba bajo la modalidad de comedor. Y el mismo se siguió otorgando, lógicamente con el cuidado de todos los protocolos por parte de la empresa o por parte de la empresa que me da el servicio. Ahora, después sí, algunas empresas repensando cómo otorgar el beneficio cuando lo daba a través de una tarjeta prepaga. O algunas empresas que empezaron a analizar otorgar este beneficio a través de incluir un importe de manera mensual a través de alguna tarjeta de pago, ¿no? O un vehículo de pago. Entonces digo, bueno, hay algún set de beneficios que hoy podríamos decir que están en stand-by, pero nuestra percepción y de nuestras charlas con los clientes, lo que vamos sintiendo es que al principio las empresas tenían definido, bueno, estos beneficios quedarán en stand-by hasta tanto volvamos a la nueva normalidad. Hoy dándonos cuenta de que esta nueva normalidad llegará quizá en un plazo más atrasado que lo que teníamos planificado, algunas empresas que empiezan a tomar decisiones sobre estos beneficios, a pesar de saber que van a ser decisiones que son transitorias y temporales, ¿sí? Y que muy probablemente no sea lo que quede finalmente cuando lleguemos a la nueva normalidad. Digamos, y por último, y ya para dejarle el espacio a Norberto, creo que algo para destacar y muy importante durante todo este tiempo fue ver cómo floreció el beneficio de los programas de asistencia a los empleados, donde claramente había muchas empresas que a nivel corporativo otorgaban este beneficio, pero que quizás no tenía la promoción / uso que estamos encontrando hoy claramente, y también empresas que no tenían estos programas y que hoy los están otorgando. Y entonces, para darle la presentación a Norberto, creo que, y como dijeron también antes Clara y Agustín, hubo un tema que nos transitó y nos sigue transitando, es este concepto holístico de el bienestar en todos sus aspectos, ¿no? Y bueno, en este sentido, entonces, te dejo, Norberto, para que sigas con este concepto y con la mirada que tenemos nosotros desde Willis Tower Watson. Muchas gracias, Marcela. Gracias, bueno, Adra, por el espacio y gracias a todos por estar ahí. Esperamos que estén lo más sanos posibles en esta época. Bueno, para comenzar, lo que más queríamos compartir era inicialmente, junto con todo lo que comentaron Marcela, Agustín, Clara, hay un cambio y una nueva mirada enfocada en el bienestar. 100% en el bienestar, y esto ya se venía gestando antes, pero no con la fuerza que tomó en este último tiempo, o por lo menos ahora post pandemia, si se quiere llamar así.
En una encuesta que nosotros hicimos de Global Benefits Attitude en fines de 2019, principio del 2020, tomamos un caso, un grupo testigo que decía que 1/3 de los empleados, ¿sí?, informaban tener problemas de salud y financieros en este sentido. Ese grupo testigo que tomamos, cuando lo comparábamos con el grupo que no tenía, no decía tener estos inconvenientes, podíamos analizar que tenía 4 veces más probabilidad de ser propenso a estar insatisfecho con su situación financiera, justamente que era un tema que hablaban en pos de bienestar, ¿sí? 4 veces mayores probabilidades de haber sufrido estrés, ansiedad o depresión. Esto antes, ¿no es cierto?, de que pasara todo lo que todos ya sabemos que pasó estos meses. 2 veces más de chances de no estar comprometido con lo que estaba haciendo. 2 veces más de probabilidades de tener que trabajar hasta los 70 años. En promedio daba 9 días de ausentismo o de ausencia, y 4 veces más propenso a tener hábitos alimentarios inadecuados o que repercutan en su salud de manera negativa, y a un 48% de ellos, ¿sí?, tenían conexiones sociales bajas. Si querés, pasamos, Marce, al próximo slide. En base a esto, nosotros empezamos a registrar que la tendencia a lograr un programa de bienestar, ¿sí?, requería de varias dimensiones del ser humano, en este caso 4, como lo vimos y como Claro también lo expresó, que eran físico, emocional, financiero y social. Básicamente, lo físico está relacionado con todo lo que tiene que ver con salud física como tal, actividades físicas, ¿sí?, y también, por otro lado, el foco de todas estas dimensiones está puesto en ser proactivo y no reactivo, en poder empezar a tener una mirada más sustentable, si se quiere, del programa de bienestar y del portfolio de beneficios que tiene la compañía, en pos de poder hacer que estos números que vimos antes mejoren, sí, finalmente como indicadores. El emocional obviamente está compuesto por todas las partes que nosotros ya conocemos, que tienen que ver la parte de psicología, la parte emotiva, ¿sí?, y sobre todo en estos tiempos, cómo manejar crisis. Creo que ese fue el gran foco del último tiempo. Y el financiero, más que nada, está orientado en la capacidad de poder gestionar inversiones, poder gestionar el propio ingreso, digamos, de manera saludable, para que a futuro poder estar en una situación, digamos, mucho mejor, y que eso traiga algún sentido de estabilidad y repercuta en lo que es el well-being general de la persona. Y en el tema social, tiene que ver no solo con las relaciones sociales, o por lo menos nosotros no hacemos un zoom en lo que son relaciones sociales, solo en eso sí, pero además también desde cómo la compañía con acciones sociales puede lograr que el empleado cambie esa cultura y transformarla. Si les parece, pasamos al próximo slide. Lo que hoy podemos observar, o por lo menos lo que nosotros hacemos como lo que podemos ver en la mayoría del mercado, es que el bienestar no está siendo identificado como algo integrado y a largo plazo, sino que es más bien cortoplacista, y son muchas veces acciones. Hay como una confusión muchas veces de lo que es una acción y lo que es un programa. El programa siempre va a tener una mirada, digamos, por lo menos en nuestra forma de articularlo, holística, y va a ser a largo plazo, para mantener ese ROI activo constantemente, que nos ayude a reprogramar o ir hacia el lugar que consideremos más oportuno para generar siempre una mejor satisfacción, tanto del empleado como de la cultura de la propia compañía. Y en ese sentido encontramos que el día de hoy se hace mucho foco, quizás, en términos de beneficios y por programa de bienestar, por llamarlo así, en lo físico, no tanto articulando las 4 dimensiones que vimos anteriormente. Con lo cual, encontramos una falta de estrategia integrada como bienestar, como tal, integrando las 4 dimensiones, ¿sí? Después, por otro lado, como les decía, vemos las cuestiones relacionadas con salud física es casi exclusivamente, por eso también es mucho sobre el tema del plan de salud,
el tema de actividades físicas, pero como vimos anteriormente, hay otras 3 patas importantes que deberían estar anexadas a esta que encontramos y que es la que encontramos más desarrollada en el mercado hoy. Y campañas, programas, actividades, lo que dije, objetivos a corto plazo y abordaje estandarizado. Esto es, siempre tenemos un portfolio de beneficios, es el estándar que manejamos y ofrecemos eso quizás sin ninguna estrategia de bienestar y sin ninguna estrategia comunicacional. Con lo cual, en base a estas observaciones, nuestro objetivo siempre en términos de poder armar un buen programa de bienestar y poder trabajar y poder ver de manera holística al colaborador, está armado de la siguiente manera. Marce, si querés pasamos al próximo slide. Que se trata de un programa de bienestar robusto. Esto es poder tener etapas para poder desarrollarlo. Esto es hacer un diagnóstico claro, saber el segmento de la población que tengo, los segmentos de población que tengo, ¿sí? Para encontrar una estrategia de bienestar que los entrelace a todos, ¿sí? Y eso pueda generar de alguna manera empezar a generar la misma cultura interna. Diagnóstico de gaps, ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene el mercado? ¿Sí? Y saber qué hay dentro de los proveedores que me ofrecen. ¿Estoy actualizado? ¿No estoy actualizado? ¿Cómo estoy en esas 4 dimensiones? ¿Estoy correcto, balanceado o tengo mucho más una dimensión que otra? ¿Cómo las entrelazo para que sean el bienestar total y una ayude a otra? Esto es toda la parte de diagnóstico y ya pasando a la parte de estructuración, básicamente es al plan de acción. Una vez habiendo identificado los gaps, la población a la que le quiero hablar de qué manera y cómo va a entrelazar ese portfolio de beneficios en pos de una estrategia de programa de bienestar, saber cómo lo voy a aplicar, ¿sí? Y cómo lo voy a soportar con un plan de comunicación, que si bien puedo tirar comunicaciones individuales, como por ahí se realiza hoy o lo que fuera, con un plan de comunicación delimitado básicamente por el programa de bienestar, la estrategia de comunicación va a salir sola y va a ser programada. Nosotros por lo menos sugerimos y tratamos de programarla, ¿sí? Por este tema de la proactividad a comienzo del año, y de esa manera, al tener el plan de comunicación programado junto con el que acompañe el programa de bienestar, si lo tengo que ir reacomodando o recalculando, ya sé cómo voy a ir ayudando con acciones, y ahí sí entran acciones, comunicaciones individuales, de todo lo que tiene que ver, ¿sí? Branding, train the trainers, ¿sí? Lanzamiento como tal, todo lo que son acciones específicas de comunicación, pero que soporten a ese plan de programa que yo lo desarrollé en base a la cultura que tiene mi compañía, los intereses que por lo menos conocía antes de comenzar el programa de bienestar. Y una vez que lo tengo funcionando y llego a la curva donde ya lo lancé, donde concluí el plan de comunicación de, si se quiere, el primer año, sí recabo indicadores que tiene que ver poder aplicar encuestas de satisfacción, ¿sí? Acerca de las acciones y los componentes del programa de bienestar, saber si el retorno que tengo es correcto o no. Ahí voy a poder saber cómo recalcular nuevamente las estrategias, si el programa de bienestar está funcionando como yo quiero o no, y esto también soportado por informes de tasa de uso y principales factores de riesgo que tenga de los vendors que estén trabajando para esto. Esto es un poco la visión que tenemos en lo que tiene que ver programa de bienestar. Lleva una visión muchísimo más a largo plazo, pero si se quiere hace que eso pueda ser sustentable y que las variables a poder manejar en el tiempo nos devuelvan mucho más retorno que básicamente no aplicándolo. Hasta aquí creo que, ¿no es cierto, Marce? Llegamos con nuestro tema. Con la presentación. Muy bien. Gracias, Muchas gracias. Norberto. Por favor, gracias a ustedes. Muchas gracias, Marcela. Muy interesante los datos que han aportado, la información que han brindado tanto ustedes como Clara y Agustín de Mercer. Esto que nos viene sucediendo desde ya 2020, estos cambios
tan grandes que ha traído consigo la pandemia, sin duda han repercutido y han sabido conversar y han sabido dar esta información precisamente en las organizaciones, a lo largo y a lo ancho de las organizaciones, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Hay algunas preguntas, de hecho, o consultas de los participantes que tienen que ver un poco con eso. Por lo tanto, nada, concretamente uno dice que estas nuevas miradas de las organizaciones deben llevar adelante nuevas miradas, precisamente en los programas de bienestar y en todas sus dimensiones. Básicamente esto que bien mencionabas vos recién, Norberto, se hace más que relevante, ¿verdad? Bueno, voy a leer algunas de las preguntas, no todas por una cuestión de tiempo, pero algunas de las preguntas que hacen nuestros participantes. A ver, una de ellas tiene que ver con, bueno, a Mer, está dirigida a Agustín o Clara o quien quiera contestarla, y que tiene que ver con si no creen en una falta de un enfoque del bienestar, ¿sí? Del programa de bienestar, por parte de gran parte, de la mayoría en general, dice, de las empresas en nuestro país, donde no hay planes estratégicos establecidos a tales efectos. Y bueno, lo compara con países como Estados Unidos, que el desempleo, por lo pronto como factor a tener en cuenta, muy en cuenta seguramente, es mucho menor, ¿no? que lo que sucede en nuestro querido país. No sé, Clara, Agustín, en principio estaba dirigida a ustedes, pero pueden contestar. Sí, a ver si entendí bien la pregunta. Creo que cuando compara con otro país como Estados Unidos, en Argentina en realidad creo que siempre descansamos en que tenemos una excelente cobertura médica. Las empresas corporativas tienen planes de cobertura médica de primer nivel si lo comparamos con el resto del mundo, que en realidad brinda a través de seguros y la cobertura es mucho menos generosa. Entonces creo que esto hace que las empresas garantizan la cobertura y no se han preocupado tanto en el programa de bienestar específico, mientras que otras culturas en donde el plan médico no es tan generoso tuvieron que focalizar un poco más en medir los resultados. Ahora, en la pandemia, es necesidad de todos elaborar un programa estratégico, ¿no? Sin duda, sí, esto es un poco lo que consultaba Mariano en el chat. Otra de las preguntas tiene que ver, gracias Agustín, otra de las preguntas, bueno, en este caso está dirigida a Norberto, si esta encuesta en particular viene de bienestar de los colaboradores, son o están mostrando resultados de Argentina o globales, y bueno, de cuándo es la encuesta. La encuesta es global, muestra resultados globales y es de principios de 2020. Estamos en estos días desarrollando la nueva versión. Sí, estamos terminando de analizar los datos. Empezamos en febrero, si no me equivoco, con el desarrollo de una encuesta que seguramente también va a estar dividida en segmentos, LATAM y específicamente en Argentina también. Tenemos esta vez esos datos, digamos, divididos. Bien, gracias, Norberto. Y una última pregunta a Marcela, está dirigida a Marcela. Creo que mencionabas o decías acá, Mariano, comentaba, ¿no? Que mencionabas las empresas están tomando decisiones sobre beneficios que serían transitorios. Pregunta si te referís a que no se prevé que con estos cambios coyunturales, por ejemplo, el teletrabajo domine como modalidad de trabajo u otros cambios. O sea, ¿qué hay de la transitoriedad de estos cambios o qué tan transitorios son, ¿no? Sí, creo que creo que sí, que por un lado tiene que ver con que todavía no tenemos totalmente claro cómo va a quedar el esquema futuro, aunque si nos guiamos por respuestas que nos han ido dando las empresas hasta ahora, aún con la nueva ley de teletrabajo y con su reglamentación, hay una intención muy fuerte por parte de las compañías de mantener este modelo de teletrabajo, donde la mayoría está planificando tener 3 días de trabajo remoto y dos días de manera presencial, eso es lo mayoritario. Creo que también tiene que ver con algunas decisiones que no se han ido tomando esperando el escenario final,
¿no? Entonces, si por el momento, por ejemplo, hablando a través del almuerzo, la idea es que a futuro voy a tener más gente otra vez trabajando en la oficina y voy a volver a tener el comedor para determinado tiempo, para determinados empleados y determinados días, igual voy a ir armando algo de lo que decía, ¿no? De incluir dinero en algún vehículo de pago o alguna tarjeta de prepago o a través de una tarjeta de, por ejemplo, de Enred, digamos, de ese tipo de transitoriedad, ¿no? Que puede ser que al escenario final haya un nuevo cambio. ¿Mm? Bien, no sé si Clara querés agregar algo más en relación a esto. Sí, algo quizás para agregar a lo de Marcela, perdón, es el tema de portabilidad de los beneficios, ¿no? Y cómo realmente ahora va a venir un rediseño de beneficios hacia lo portable, porque, a ver, el comedor era necesario porque quizás en el lugar de trabajo y el beneficio que significa, pero también dentro de poder estar bien en nuestras casas y trabajando bien en nuestras casas, hay que almorzar al mediodía, y a más de uno le debe haber pasado que nos ponen tantas reuniones que ni siquiera podemos llegar a almorzar. Entonces, no es solamente el buscar el espacio, sino quizás también ayudar. Y les doy un ejemplo quizás de casa propia, ¿no? Nosotros cuando estamos con pico de trabajo en esta virtualidad, les hemos enviado almuerzos a la gente porque sabemos que ni siquiera tienen ese tiempo para cortar y frenar. Entonces, me parece que es como empezamos a pensar en la experiencia del empleado y quizás en que esos beneficios empiecen a ser más portables, entendiendo la necesidad de cada uno, ¿no? Sí, muchas gracias, Clara. Te entiendo perfectamente y me reía solo porque los otros días se me dio por hacer un soufflé de verduras y estuve 1 hora y cuarto. Así que nada, ya cuando me quería sentar a comer, no me senté a comer tranquilo. No se te ni quemó, mucho vas menos. bien igual. Por suerte no, por suerte no. Bueno, muchas gracias de nuevo a todos los que participaron de esta actividad en esta tarde sobre programas de bienestar, impacto precisamente en compensaciones respecto a la pandemia. Especialmente tanto bueno, a Clara, a Norberto, a Marcela y a Agustín por acompañarnos, por su exposición. Esperemos que nos acompañen también en los próximos webinars que organicemos desde ADRA, desde esta Comisión de Compensaciones y Beneficios. Así que, bueno, muchas gracias y quedo atento para cualquier eventualidad. Gracias a todos. Gracias. Saludos. Muchas gracias a todos. Chao, hasta luego.